Metodología 2. El método científico y la evaluación psicológica. Grupo 9613. Profesor Maestro Mario Fausto Gómez Lanuza. Conjunto de redacción. Andrea Gómez, Jessica González, Raquel Robles, Silvia Hernández. Índice, introducción, definición de género y metodología, género y conocimiento, género y economía, discriminación laboral por género, género, conocimiento y metodología, variedad de entrevistas, referencia. Introducción. En los años 60 los movimientos feministas surgieron para exigir la condición de subordinación de las mujeres. Las feministas realizaron su primer hipótesis de la subordinación que afecta a todas o casi todas las mujeres. Es una cuestión de poder, pero este no se ubica exclusivamente en el Estado y en los aparatos burocráticos. Los sistemas de género son por lo tanto el objeto de estudio más amplio para comprender y explicar la subordinación femenina, dominación masculina. Por lo tanto, se realizará una investigación para analizar y definir los conceptos relacionados a género, metodología, conocimiento y variedad de entrevistas. Definición de género y metodología. Rubin define el género como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Es decir, los sistemas de género-sexo es la relación de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades hacen para diferenciar la parte sexual, anátoma fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general al relacionamiento entre las personas. Hoy en día se emplea la categoría género y el concepto de género, puesto que la literatura existente a comienzos de los años 90 nos muestra unos no unívocos de la palabra, de tal manera que muchos autores sustituyen sin más la palabra sexo por género. A continuación encontrarán algunos datos de las Naciones Unidas en la desigualdad de género. Metodología. La revisión teórica que condujo a la conceptualización sobre el sistema de género también afectó a los métodos y técnicas de investigación empleados. El criterio de objetividad impulsado por las ciencias sociales había estado marcado por una concepción racionalista y masculina que eliminaba la aceptación de que también existían componentes subjetivos en el que hacer científico que afectaban sus resultados. En lo que respecta a la utilización de las técnicas cualitativas de investigación, se afirmaba que estas técnicas, igual rigurosidad que las cuantitativas y que por ende debían tener el mismo estatus en la investigación sobre el género. En ambos casos se sostenía que los métodos de investigación debían ser ampliados para incluir lo que se consideraba la experiencia individual de las mujeres. El calificativo de duras para las técnicas cuantitativas y blandas para las cualitativas ya tenía un segundo conceptual androcéntrico. Es por eso que este proceso de revisión del rol de las técnicas cualitativas no fue exclusivo de los estudios de género, sino que se produjo también en otras áreas. Hoy en día se puede afirmar que la polémica entre métodos cuantitativos y cualitativos como dos opciones diferentes está siendo sustituida por un enfoque que señala que la combinación de ambos produce resultados fructíferos en la investigación. Género y conocimiento. El concepto de género se refiere a la acción y resultado de asignar una serie de características, expectativas y espacios, tanto físicos como simbólicos, tanto al macho como a la hembra de la especie humana, y así definirlos como hombres y mujeres. Se puede definir entonces el género como una construcción social, cultural, política e histórica relativa al conjunto de características que se asignan a las personas partiendo de su sexo biológico, categorización que tradicionalmente sitúa siempre a una sobre otra. Es aquí donde surge la epistemología feminista, la cual busca erradicar las relaciones de poder y de desigualdad entre hombres y las posiciones subordinadas de la mujer.
De esta forma, el concepto de género fue tomado poco a poco por la teoría feminista como una forma para erradicar las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento tenemos que este es un producto siempre cambiante de un proceso constructivo en condiciones sociales específicas, es decir, que es más allá que una simple absorción o reproducción directa de la realidad. De esta forma se puede decir que el conocimiento genera significados específicos y ordenadores de realidades circundantes, así como referentes de espacio y tiempo, involucra experiencias y abstracción, tiene consecuencias directas en los procesos cognitivos, incluye lo que uno sabe sobre un segmento de la realidad y también incluye un enfoque o perspectiva desde el cual se confía y se establece con certeza lo que uno sabe. Género y economía. En la sociedad y sus diferentes sectores siempre se han dado diferentes papeles o puestos de trabajo tanto a hombres como a mujeres en virtud de sus cualidades. Sin embargo, estas no son siempre del todo justas, ya que en el sector económico se valoran únicamente aquellas ocupaciones que generan bienes o servicios de consumo, y las actividades de crianza y el cuidado de la familia son siempre ignoradas, provocando así que se adopten políticas para el desarrollo más igualitario. Discriminación laboral por género, definida como toda aquella práctica o procedimiento, consciente o inconsciente, por acción o por omisión, que tenga como resultado la producción o reproducción de desigualdades entre hombres y mujeres dentro del mercado laboral. Esta a su vez puede ser directa o indirecta. Estereotipos de género. Son todas aquellas ideas preconcebidas que se tienen sobre hombres y mujeres, así como sus roles dentro de la sociedad y lo que se cree que son naturales y propios de cada sexo. En el campo laboral, algunos de los temas que se toman en cuenta a la hora de estereotipar son la fuerza y resistencia física, las competencias o habilidades que se tienen, la disponibilidad o flexibilidad tanto de tiempo y movilidad, así como la capacidad de dirección y la maternidad y el tema de sus costos. Género, conocimiento y metodología. En el año de 2003, en la revista Anuario de Psicología se hizo un análisis de psicología y género. Este artículo toma reflexiones desde varias teorías, desde el psicoanálisis, cognitivismo, enfoque psicosocial, entre otras. Describe investigaciones empíricas centradas en violencia contra las mujeres, mercado laboral, desarrollo moral y culpa, salud, estereotipos y medios de comunicación. De manera general, se puede decir que durante el paso de los años se ha visto este tipo de comportamientos dependiendo del género. A comienzo del siglo XXI, la perspectiva de género consiguió un reconocimiento generalizado. El sexismo violento se basa en el dominio violento, competitividad y la hostilidad. El género se convierte en acción y se desarrolla a través de las prácticas. Las acciones que generan discriminación hacia la mujer se convierten en acciones normales y no existe conciencia de sus implicaciones. Estos comportamientos sutiles y muchas veces inconscientes y que pasan a lo largo de cada día se les llaman microinequidades. Deux y Lafrance, en 1998, en la evaluación de género describen las respuestas que la psicología ha dado a 4 preguntas claves. Y estas preguntas son: ¿las mujeres y los hombres son diferentes? ¿La gente piensa que las mujeres y los hombres son diferentes? ¿Es posible que todo sea más complicado de lo que previamente pensó la psicología? ¿Puede la psicología, sin el apoyo de otras disciplinas, abordar esta complejidad? En el año 2004, Stewart y McDermott
clasifican al menos 3 modos diferenciados de utilizar la dimensión de género. 1. Análisis de las diferencias entre las mujeres y los hombres, incluyendo entre ellas el estudio de las características de masculinidad y feminidad. 2. Análisis de la variabilidad dentro de cada uno de estos grupos. Y finalmente, análisis de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y de cómo se establecen interacciones continuas entre organización social y vivencias individualizadas. La acción de género integra distintos niveles de análisis, los cuales son 3 y son los siguientes. Sociocultural. Se desarrolla mediante una ideología de género que se extiende a través de los estereotipos que los medios de comunicación ofrecen o mediante estructuras familiares y laborales basadas en desigualdades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, un estereotipo como que una mujer no puede hacer el trabajo de un hombre ya que está establecido socialmente que las mujeres deben de quedarse en su casa a hacer actividades domésticas y que el hombre es quien sale a buscar el sustento económico de la familia, lo cual en generaciones presentes este rol de género se ha ido rompiendo y ya hay hombres que pueden quedar en casa haciendo labores domésticas y la mujer es quien es el sustento económico de la casa. El siguiente nivel de análisis es interactiva. Las claves de género orientan comportamientos específicos en las interacciones sociales con varones o con mujeres. El tercer nivel es individual. Mujeres y hombres aceptan la distinción de género como parte del autoconcepto y adoptan actitudes y comportamientos ajustados a la normativa social. Variedad de entrevistas. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 2010, la entrevista es una reunión para intercambiar información entre las personas, como en este caso el entrevistador y el entrevistado. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Janesik, 1998, menciona que por medio de preguntas y respuestas se logra una comunicación, la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Se divide en estructuradas, no estructuradas y abiertas. En las estructuradas, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas. En las no estructuradas, se basa en una guía de asuntos o preguntas. El entrevistador tiene libertad para introducir preguntas adicionales para obtener mayor información. Y las abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee la flexibilidad para manejarla. En la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto, y se reestructuran conforme avanza el trabajo de campo. Las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es difícil hacerlo por ética o por complejo. Algunas características de la entrevista cuantitativa son: las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y el lenguaje del entrevistado. Comparte con él el ritmo y la dirección de la entrevista. Tipos de preguntas de la entrevista. La entrevista cuantitativa se centra en el instrumento, aplicables a entrevistas en general. La entrevista cualitativa se enfoca en la interacción. Hay preguntas generales para ejemplificar, de estructura o estructurales y de contraste. Martins 2010, citado en Hernández, Fernández y Baptista 2014, clasifican las preguntas en 6 tipos: de opinión, de expresión de sentimientos,
de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación. El orden de formulación sugerido de las preguntas de la entrevista son: preguntas generales y fáciles, preguntas complejas, preguntas sensibles y delicadas, preguntas de cierre. Agradecemos su atención y estas son nuestras referencias.